días. Dios los bendiga. Qué gusto que nos pueda acompañar, que nos podemos ver después de estos eventos de fin de año. Algunos estuvieron ausentes, lógico, salieron, algunos con sus familias, pero bueno, ahora nos da alegría, nos da mucho gusto que nos haya podido acompañar. Nosotros vamos a continuar con el estudio al Evangelio de Juan. Si me puede acompañar, por favor. Evangelio de Juan. Continuamos en el capítulo 5. Y en este día, en esta tarde ya, vamos a estudiar del versículo 25 al versículo 29. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 25 al 29. Y bueno, pues, como decía nuestro hermano Martín al principio, pues estamos estrenando año, ¿verdad? Comenzando el año. Y justamente por estos días o al inicio del año empiezan a haber muchos propósitos, ¿verdad? Como él decía, y así lo vemos, así lo sabemos, ¿no? Empezamos el propósito, pues, de bajarle un poco, ¿verdad? A la comida, nos hacemos a lo mejor el propósito de bajar de peso, nos hacemos el propósito de bajarle al azúcar, a los triglicéridos. Decía el hermano, muy bien dicho, que no solamente sean esos propósitos terrenales, naturales, que no son malos, y por salud necesitamos, por ejemplo, bajar de peso, ¿verdad? Ir al gimnasio, a lo mejor estudiar otra cosa. Hay varios propósitos, ¿verdad? Que se empieza a hacer uno al principio del año, pero nuestro hermano nos decía algo que es verdad y creo que así debería ser en nuestra vida, que nuestros propósitos fueran más allá de lo terrenal, crecer en lo espiritual, ver más allá de lo que tiene esta vida, tener propósitos eternos, que es lo más importante. No es malo los propósitos que puedas tener, físicos, pero los propósitos eternos son muchísimo más importantes, son muy importantes para cada uno de nosotros. Entonces hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene propósitos eternos, esperando que podamos reflexionar. Este principio de año nos ayuda a reflexionar el anterior y ponernos propósitos, ponernos metas espirituales. Y no solamente que sean propósitos, porque muchas veces vemos que si los propósitos terrenales nos cuestan trabajo, ¿verdad? Empezamos con mucho ímpetu al ejercicio, la dieta, ya después lo abandonamos porque no aguantamos, ¿verdad? Bueno, pues sería mejor tener esos compromisos espirituales, porque las cosas pueden quedar en un simple propósito. Yo tengo el propósito en este año de orar más, decía el hermano. Está bien, que no sea un propósito, que sea un compromiso. Yo tengo el propósito de ahora sí no faltar, este año sí no voy a faltar a ningún domingo a la iglesia. Que no se quede en un propósito, que sea un compromiso con Dios. Hoy tengo el propósito de leer más la Biblia. Es más, tengo el propósito de ponerme a estudiar. Que no sea un propósito. Adquiere un compromiso con Dios. Que sea un compromiso el que hoy puedas tener verdaderamente, genuinamente con Dios.
que no quede en un propósito, que sea un compromiso el que adquiramos con Dios. Me voy a proponer que ahora sí voy a llegar temprano, que no sea tu propósito de año nuevo, que sea un compromiso, que sea un hecho. Y sobre todo, yo decía, si nos cuesta trabajo los propósitos naturales, terrenales, físicos, los espirituales también, pero está Dios para ayudarnos. Tenemos de su gracia para ayudarnos. Entonces, si tú los quieres hacer en tus fuerzas, es muy posible que esos propósitos queden en propósito. Mejor adquiere un compromiso y busca de Dios para que te ayude. ¿Qué le parece si hacemos una oración para que Dios nos bendiga en esta mañana? Si gusta acompañarme. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias por este día. Señor, gracias por las fuerzas y la salud que nos permites, Señor, porque sabemos que la vida viene de ti, Padre. Tú eres quien la da. Te rogamos, Padre, que en esta mañana tú nos bendigas con tu palabra. Señor, que tú traigas vida espiritual, Señor, a nuestras vidas, Señor, a nuestra existencia. Trae vida, Señor, en esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entender, danos entendimiento, Padre. Y, Señor, que lo que hoy se hable llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos para la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25 al 29, dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Para recordar un poquito del contexto, en qué momento nos estamos situando por esto de que a lo mejor nos podamos haber relajado en estas vacaciones, en estos días de festividad. Recuerde que Jesús acababa de hacer un milagro. Había sanado a un hombre con una enfermedad que lo tenía postrado. Él había dicho, levántate y toma tu lecho y anda. Y bueno, este hombre se encontró con los judíos, dice la palabra, y le preguntaron quién había sido el que lo había sanado. No le era lícito llevar su lecho. Y obviamente Jesús se lo vuelve a encontrar y dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y dice, y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús es el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Ellos entendieron y establecieron que el día de reposo no se hacía casi nada y que podía ser pecado. Y hubo una prédica muy interesante que el pastor nos compartió acerca del legalismo. Después se dio una de libertinaje que es muy recomendable que las veamos para poder entender aún más los verdaderos propósitos de Dios. Pero como Jesús es Dios mismo, Él podía sanar incluso en el día de reposo. Y decía, y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, versículo 17 del capítulo 5, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Yo también lo puedo hacer. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, no solo estaba quebrantando la ley para ellos
dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y esto qué es lo que verdaderamente significa? ¿Por qué Jesús levantó todo ese enojo, toda esa rabia de parte de los judíos? Haciéndose igual a Dios. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Yo soy Dios. Eso es lo que significa cuando dice, Dios decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual. Dice Jesús, yo soy Dios. Y el capítulo 5, una cosa que nos quiere dar a entender que es la autoridad de Cristo, el poder y la autoridad de Cristo, que es Dios encarnado. Entonces estamos situados en ese contexto. Lo estaban persiguiendo, lo querían matar, estaban molestos, pero Jesús les empieza a hablar de la autoridad y el poder que Él tiene. Y comienza nuestro estudio en el versículo 25, dice, de cierto os digo, y sentí la necesidad de volver, de aclarar un poco el de cierto os digo, o para que nos quede claro, ese de cierto os digo expresa una fuerte afirmación con la intención de enfatizar algo que se va a decir. Indica que la siguiente declaración es de suma importancia. Usted siempre que vea un de cierto os digo, ponga mucha atención, porque es de suma importancia la siguiente declaración que va a leer. Ese de cierto os digo significa será. Así será. Y Jesús lo estaba diciendo, así será lo que va a acontecer, que es de lo que vamos a hablar. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Viene la hora, y ahora es, se refiere a dos eventos que van a acontecer. Estos eventos son las dos resurrecciones, una espiritual y otra física. Una se está llevando a cabo en este tiempo y la otra está por venir. Dice el texto, viene la hora y ahora es, viene, podría ser una traducción, viene el momento y ahora es. Este es el momento, este es el tiempo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Este es el momento, ahorita, este tiempo, desde el momento en que Jesucristo estaba predicando esto hasta nuestros días, es el momento en que los muertos resucitarán de la muerte espiritual en que se encuentran. Y resucitarán por oír la voz de Jesús, por oír su evangelio. Así es. ¿Cuáles muertos? ¿Qué muertos se puede usted preguntar? ¿A qué se refiere el texto? ¿Quiénes son esos muertos? Pues se refiere a toda persona natural que Dios no le ha dado vida. Se refiere a toda la persona en su estado natural que ha rechazado la salvación de Dios. Dice la Escritura en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos usted y yo, si es que Dios le ha dado vida nueva. Esa es la condición espiritual de toda persona que no ha creído en el Hijo de Dios, que no ha creído o que no haya escuchado o que incluso se haya rehusado a escuchar. Es la condición en que se encuentra todo hombre al que Dios no le ha dado vida. Toda persona que no ha nacido de nuevo está muerta espiritualmente. Le decía al comienzo que es necesario que empecemos a examinarnos, porque esto tiene propósitos eternos. Ver exactamente en la condición en la que estamos.
muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, o con esa resurrección espiritual de la que está hablando el texto. El muerto espiritual es insensible a las cosas de Dios, no las entiende y no le interesan. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que realmente no entiendes, hay cosas que realmente no te agradan, hay cosas realmente que dices, ni me llama la atención. Posiblemente estés muerto espiritual en tus delitos y pecados. Capítulos anteriores, Jesús le hablaba a Nicodemo de la necesidad de tener un nacimiento nuevo. O sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué decía Nicodemo? ¿Podré yo, ya siendo un hombre viejo, entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Era algo que él no podía comprender, algo que él no entendía, algo que se le hacía imposible. ¿Qué decía? Como dice el texto, es una locura lo que está diciendo Jesús. Y así nos pasa a nosotros. Tú preguntas al mundo y a veces te cuestiona por tu fe. ¿Por qué haces ciertas cosas que para ellos son inentendibles? Es una locura lo que tú estás haciendo con tus hijos. Es una locura lo que está haciendo tu esposa. Es una locura lo que tú estás haciendo, es incomprensible, yo no lo entiendo. ¿Para qué? Está muerto esa persona en sus delitos y pecados. Dice la Escritura, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque necesita ese nuevo nacimiento y el Espíritu de Dios. Dice, capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo natural está así, muerto en sus delitos y pecados. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo para entender estos propósitos eternos. Así es la condición de una persona natural sin Cristo. Pero ¿en qué momento sucede esta resurrección? Bueno, yo creo que ya muchos lo saben, pero es necesario repetirlo. ¿En qué momento sucede esa resurrección? Cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos da vida. Somos una nueva criatura. Y ahí es cuando se da esta resurrección espiritual de estar muerto en nuestros delitos y pecados. Dios nos da vida. Dice Efesios 2:25, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un regalo divino. Es un don de Dios. No tenemos mérito alguno. Nosotros no hicimos nada. Es más, nosotros ni la merecíamos. Nadie de nosotros era digno. Pero Dios, porque es bueno, porque es misericordioso, amplio en misericordia, bondadoso, porque Él es amor, le ha placido ofrecernos esa salvación gratuita. Nadie de nosotros teníamos algún mérito. Aclarando un punto acerca de este versículo, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es, viene la hora, va a haber una hora, y ahora también es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Jesús no estaba enseñando que todo el que oiga el Evangelio será salvo. Claro que no.
Son solo salvos los que oyen el Evangelio en el sentido de una fe y una obediencia verdadera. En otras palabras, quienes hayan oído el Evangelio para salvación, responderán en arrepentimiento y fe. Responderán en arrepentimiento y fe. Y el arrepentimiento es entender, querer cambiar de dirección, entender que esa vida que hemos llevado no glorifica a Dios y que hemos estado en contra de Dios todo ese tiempo y no querer saber nada de esa vida pasada. Cambiar totalmente de dirección hacia el lado opuesto. En vez de estar caminando, alejándonos de Dios, ahora caminar en la dirección contraria, caminando hacia Dios y en fe. Y dice la Escritura que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Pues claro, Dios olvida todo ese pecado, pero nosotros tenemos que dejar también todas esas cosas viejas. Todas esas cosas viejas que teníamos han pasado. Esta es la primera resurrección, la resurrección espiritual, la que se da en este tiempo, la que se da por oír el Evangelio, por creer en el Hijo de Dios. Versículo 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Versículos anteriores ya nos lo venía diciendo Jesús. En el versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Debemos de recordar que toda potestad ha sido dada a Jesús en la tierra como en el cielo, según Mateo 28. Por lo tanto, Jesús tiene la autoridad y el poder para dar vida espiritual y física, igual que el Padre, porque Jesús tiene vida en sí mismo. Igual en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4: en Él estaba la vida. Al igual que el Padre, Jesús tiene vida en sí mismo. Versículo 27: también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Así como el Padre le ha dado la autoridad al Hijo de dar vida, también le ha dado la autoridad para hacer juicio. De nuevo, versículo 22, que ya lo habíamos leído, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién nos va a juzgar? Jesús. Él es el que realmente nos va a juzgar. Jesús recibió esa autoridad por cuanto es el Hijo del Hombre, el Mesías profetizado. Esta frase del Hijo del Hombre la usaba Jesús para referirse a Él mismo. Pero también la frase del Hijo del Hombre se deriva de la descripción del Mesías dada en Daniel 7:13. Se lo voy a leer. Daniel 7:13 y 14 dice: miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Fíjese lo que le dieron, la autoridad que tiene Jesús. Versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Toda esa autoridad, todo ese dominio, todo ese poder le ha sido dado al Hijo del Hombre, a Jesús. Jesús es Dios hecho hombre, es Dios encarnado,
que fue semejante a nosotros y tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Él es el único capacitado, apto, único calificado para ser juez de la humanidad. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando, dice ahí, todos, absolutamente todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esa será la resurrección física. La espiritual se está dando en este tiempo, por así decir, ya está pasando, pero la resurrección física es la que va a venir en un día futuro. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús ya había dicho que Él es el dador de la vida espiritual. La resurrección espiritual la puede hacer Él. Y el último juez de la humanidad ahora nos dice que a su voz todos los muertos resucitarán, tanto creyentes como impíos o incrédulos. Esta es la segunda resurrección, la resurrección física. Hechos capítulo 24, 15 dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Estos textos nos muestran el poder y la autoridad de Jesús, nos describen la orden soberana de Cristo. Cuando Él ordene, todos los muertos resucitarán físicamente. Esa resurrección, todos en el mundo, de esa resurrección, todos se van a levantar. Todos absolutamente. ¿Cuál es el propósito de esa segunda resurrección? ¿Cuál es el propósito de esa resurrección física? El propósito es el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, Jesús, fíjese de nuevo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora le voy a poner como el panorama de lo que va a ocurrir y está en la Escritura. Mateo 25, 31 dice, si gusta acompañarme. Mateo capítulo 25, versículo 31. ¿Ya lo tiene? Y dice así la palabra de Dios, fíjese cómo dice, cuando el Hijo del Hombre, el Mesías profetizado, el Salvador profetizado, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Este versículo que sigue, hermano, es para que te goces, para que tu fe se afirme, para que te dé consuelo en medio de las circunstancias difíciles que pasas, en medio de las situaciones, en medio del desánimo. Esto es lo que te debe motivar a seguir adelante. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre. Esos serán los que dice la Escritura, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida.
Esto debería alentarnos, hermano. Esto debería motivarnos. Esto debería llevarnos a tener compromisos con Dios por esa gloria venidera. La resurrección final de los creyentes nos llevará al gozo y alegría de la vida eterna con nuestro Señor. Todos los dolores pasarán, todas las aflicciones van a pasar y estaremos en el gozo de nuestro Señor. ¿No anhelas? ¿No deseas algún día estar parado delante de tu Señor y que te diga: venid, bendito sea mi Padre? Heredad del reino preparado para con vosotros desde la fundación del mundo. Ese reino preparado para nosotros. Ese día va a llegar. Nuestro Señor va a regresar por su iglesia. Quisiera aclarar un punto para que no lo malinterpretemos. Cuando el Señor Jesús habla de los creyentes que hicieron lo bueno, no está enseñando que la salvación es por obras. Jesús claramente enseñó que la salvación es la obra de Dios. Más adelante vamos a ver en este mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, 29, dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Y en eso tenemos que creer, en el que Él ha enviado. ¿A quién envió? A Jesús, a Jesucristo su Hijo. Para reforzar esto, Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es por si creíamos que teníamos algún mérito, por si nos creíamos dignos, por si nos creíamos o nos creemos buenos. Pues por muy bueno que te sientas, dice la Escritura que no puedes alcanzar la salvación tú mismo por tus obras. Dice la Escritura, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se jacte, no por obras para que nadie se sienta bueno, no por obras para que digamos: bueno, es que Dios vio algo bueno en mí, entonces sigue teniendo misericordia de mí. Por ninguna obra vamos a ser salvos, solamente por poner nuestra fe en el Hijo de Dios. ¿Y cómo es que pensemos que fuéramos a ser salvos por las obras? De hecho son obras. De hecho deberíamos actuar bien. De hecho deberíamos obedecer la voluntad de Dios. Es algo que de por sí ya deberíamos estar haciendo. Inalcanzable para nosotros solos y naturales. Por si pensabas que el que yo no soy tan malo, por si pensáramos todavía que yo soy bueno, todavía no soy tan malo como fulano, como fulana. Por si crees que por ser bueno, ayudar al necesitado, al desamparado, dar una ayuda, dar una limosna, venir y sentarte, venir todos los domingos, que no está mal. Pero si eso te lleva a pensar que tú no eres tan malo, estás equivocado. Dice la Escritura que Dios tomó de lo vil y menospreciado. ¿Sí sabes qué significa la palabra vil? Despreciable, indigno. Eso significa la palabra vil. Entonces, todos los que estamos aquí somos indignos y despreciables. Es porque Dios nos ha amado primero. Es por eso, porque ni siquiera nosotros lo amamos o lo buscamos primero.
Él nos amó primero y Él nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. Las obras, las buenas obras, son simplemente una evidencia de la salvación. El resultado de creer en Jesús es hacer lo bueno. Lo verdaderamente bueno es hacerlo bueno, lo verdaderamente bueno es el resultado de haber creído en Jesús. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, una vez resucitados espiritualmente, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. En Cristo, cuando la persona ya está en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? No tu caridad, no tus pensamientos de que eres bueno. Dice, las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó esas obras. ¿Estamos en esas obras? Y si tú tienes buenas obras o tuvimos buenas obras antes de Jesús, pues no eran las verdaderas obras, las buenas obras de las que habla la Escritura. Porque dice la Escritura que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Si yo ayudo a mi vecino, si yo ayudo a mis compañeros, si yo ayudo a quien puedo, no soy tan malo. Porque muchas veces las motivaciones de ayudar es la vanagloria. En el fondo, el propósito es yo a lo mejor tal vez sentirme bien conmigo mismo, apaciguar mi misma conciencia. Pero las obras que hemos hecho antes de Jesús no las hemos hecho para su gloria, para glorificarlo a Él, sino nosotros, han sido para nosotros, para sentirnos bien, para sentirnos no tan malos. Porque esas buenas obras ya se hacen en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano. Aunque las buenas obras no salvan, dan evidencia para el juicio final. Por las Escrituras entendemos que Dios juzga a las personas por sus obras, porque ellas manifiestan la condición de nuestro corazón. Nuestras obras manifiestan la condición de nuestro corazón. Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Más adelante en Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, y después los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Porque del corazón salen los malos pensamientos y esos pensamientos se convierten en acciones. Todo inicia con un pensamiento. Y si nuestro corazón es malo, es sucio, corrompido, dice la Escritura que perverso y engañoso es nuestro corazón, pues eso es lo único que va a salir. Un corazón no regenerado. Eso es lo que va a salir. Así que las buenas obras solo revelan la presencia de la salvación o la ausencia de la salvación en este texto, aplicándolo como dice la Escritura. Las obras son el efecto de la salvación. Las obras no son la causa de la salvación. Por más que intentemos, por más que queramos sentirnos buenos, eso no te va a llevar a la presencia de Dios en esa eternidad. Por más que quieras justificarte, eso no nos va a ayudar. Por más que quieras alcanzar el reino de Dios de esa manera, el perdón de tus pecados, eso no va a servir de nada. Dice el texto, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los incrédulos
experimentarán la resurrección física, al igual que los creyentes, pero en ellos será para enfrentar la sentencia final en el gran trono blanco del Señor. La resurrección final llevará a los incrédulos a los sufrimientos interminables de la condenación. Para eso va a haber esa resurrección física de la que hemos estado hablando. Estas dos resurrecciones que se van a dar, la espiritual y esa física. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Capítulos atrás, en el capítulo 3, versículo 18 de Juan dice: el que en él cree, en Jesús, no es condenado. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué es la condenación? Porque no ha creído en el nombre o no ha creído en la persona del unigénito Hijo de Dios. Más adelante, versículo 36 de capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En ese momento Dios se la da. En el momento en el que te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza y pones tu fe en Jesús, dice, tiene vida eterna. En ese momento. Pero el que rehúsa en un acto consciente, después de que Dios te ha estado hablando, después de que tienes un despertar, dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Y fíjese bien lo que termina diciendo este texto: sino que la ira de Dios está sobre él. Y está hablando en un presente. La ira de Dios está sobre él. Ya lo habíamos hablado en algún momento. La ira de Dios está sobre toda persona esperando solamente a ser desatada el día que sea juzgada, porque ha rehusado creer en el Hijo de Dios. Está solamente esperando ese día. Está solamente esperando esa sentencia final. Si tú no te has arrepentido genuinamente, si tú no has puesto tu fe verdaderamente en el Hijo de Dios, si tú has estado vacilando con Dios, si tú has estado jugando con Dios, la ira de Dios está sobre ti. Esa condenación está sobre ti, esperando a ser desatada ese día. Todos los que rechacen al Hijo de Dios estarán condenados al sufrimiento eterno. La Biblia nos da una imagen de lo que va a suceder ese día. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 20, a partir del versículo 11. La Biblia nos da un adelanto de lo que va a ocurrir. Capítulo 20, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fíjese bien, ponga atención. Versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, todos de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Fíjese bien, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Se da cuenta? Que vamos a ser juzgados por esas obras. ¿Se da cuenta? Que va a haber una resurrección y les van a ser
entregados cuerpos nuevos a las personas, una resurrección física. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Los seres humanos tenemos una muerte física, una primer muerte física. Esa va a ser la segunda y definitiva muerte. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Usted está inscrito en ese libro de la vida? Le dije que este tiempo es de reflexionar, este tiempo es de analizarnos, de meditar. Este tiempo es de examinar nuestra vida espiritual, si la tenemos, y si no la tenemos, examinar nuestra vida, si no hay vida espiritual. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esa es la verdad. Por eso inicia esta parte diciendo: de cierto, de cierto os digo, será, y así será lo que va a acontecer. Los que no estén inscritos en ese libro serán lanzados a ese lugar de tormento y dolor eterno. ¿Sabe cuáles son las últimas palabras que van a oír los que han rechazado al Hijo de Dios? No vaya, yo se lo digo. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, a los que han rechazado a Jesús: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esas van a ser las últimas palabras que van a oír los que rechacen al Hijo de Dios. Todas las personas, creyentes e incrédulas, resucitarán de los muertos un día. Todos vivirán consciente e individualmente. Todos seremos provistos de cuerpos nuevos para enfrentar el juicio final, para vida eterna o condenación eterna. Este capítulo que estamos estudiando nos establece la autoridad que tiene el Hijo de Dios, pero también nos sirve para llamar nuestra atención, también nos sirve de advertencia. Las preguntas que se podrían dar, que nos podíamos hacer para reflexionar es: ¿usted ha creído en el Hijo de Dios? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Tiene nueva vida espiritual? ¿Ha experimentado esa resurrección espiritual? ¿Está en novedad de vida? ¿Tiene esa nueva vida? Nuevos afectos, nuevos deseos, nuevos propósitos, nuevas metas. ¿Eso también es nuevo para usted? ¿O usted sigue anhelando lo que anhelaba anteriormente? ¿O más bien siempre ha anhelado lo mismo? Porque cuando hay una vida nueva, hay nuevos deseos. Ya dejamos de ser insensibles a las cosas de Dios, como el muerto espiritual, que no las desea, no las entiende, no quiere saber nada. Pero el que tiene vida nueva es sensible a las cosas de Dios, desea las cosas de Dios, anhela las cosas de Dios, quiere participar de las cosas de Dios. Tiene nuevas metas, nuevos propósitos, nuevos compromisos. Tu familia, ya no piensas en la familia igual, ya no piensas en el matrimonio igual, ya no piensas de los hijos igual, ya no piensas de los padres igual, jóvenes. Tus anhelos son diferentes, tus deseos son distintos, porque eres una nueva criatura. ¿Está usted caminando en la voluntad de Dios? Podría preguntarse. ¿Estoy caminando en la voluntad de Dios? ¿Existe evidencia en su vida de su salvación? ¿Tiene la seguridad de su salvación? ¿Ha nacido de nuevo? Son preguntas que debemos ir a Dios y estárnoslas haciendo. Y como evidencia o como consecuencia de su salvación, su vida está produciendo
buenas obras. Usted está andando en esas buenas obras que fueran preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas, en las obras de Dios. Esas buenas obras, las de Dios. ¿Está caminando en ellas? ¿Su vida las está produciendo? El Espíritu de Dios está en su corazón, en su vida. Está morando. Tiene los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, gozo, benignidad. ¿Esos frutos están en su vida? Les dije que era un momento de reflexionar. No solamente estar reflexionando en lo que hicimos terrenalmente el año pasado, meditar en la eternidad. No solamente para este año, ¿qué quiero en este año? ¿Qué quiero para este año? Meditemos en la eternidad, lo verdaderamente importante. Si usted ha contestado a estas respuestas, no, a estas preguntas, perdón. Si usted ha contestado a estas preguntas, no es así en mi vida, usted tiene una esperanza: Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque, dice la Escritura, viene la hora, viene el momento en el que se va a dar esa resurrección física. Dice, pero la hora es, ahora es. Tiene usted esperanza, tiene usted oportunidad de oír, como dice la Escritura, oír la voz del Hijo de Dios para que tenga vida eterna. Estamos viendo la consecuencia del pecado y que va a haber un juicio final y que va a regresar nuestro Señor por su iglesia y que va a juzgar a justos y a injustos. ¿Tiene usted una esperanza? Escuchar la voz de Dios, escuchar al Hijo de Dios verdaderamente. Dice la Escritura, Juan 11:25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, la resurrección espiritual y la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, es una condición, vivir en Cristo, vivir en su voluntad y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Esa condenación pierde todo efecto y validez cuando creemos en Jesús. Esa condenación que está sobre todo hombre, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Pero hay esperanza, hay esperanza. ¿Usted cree que Dios tenía la necesidad, con el poder y la autoridad y la soberanía que hemos entendido a través de este capítulo que tiene Jesús? ¿Usted cree que tenía la necesidad de informarnos? ¿Usted cree que Dios se tenía que tomar la molestia de avisarnos lo que va a acontecer? No, porque Dios es soberano. Él tiene todo el derecho para mandarnos al lago de fuego si quiere, pero porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él tiene compasión de nosotros, nos está hablando en este día. Nos habla a través de su palabra para que nos examinemos, para que no nos perdamos, porque esa no es la voluntad. No quiere la muerte del que muere, sino que todos los hombres procedan a arrepentimiento para salvación, porque Él es bueno. Esperanza tiene, esperanza tenemos. Y termina precisamente este texto de Juan 11:25. ¿Crees esto? Es el diálogo que estaba teniendo Jesús con Marta. Y le acaba de decir, ¿crees tú esto? ¿Crees esto? ¿Que yo tengo el poder para hacer esto? ¿Cree usted también, al igual que como le preguntó Jesús a Marta, ¿usted cree esto? ¿Usted cree lo que acaba de escuchar? ¿Lo cree? ¿Es una convicción en su corazón?
Yo espero, deseo que así sea. Porque si no, entonces examine su corazón, examine su vida. Examine su vida si realmente no cree en lo que ha escuchado, si está dudando de que esto va a pasar. Por último, hermano, hermana, ¿tú cómo estás valorando esta salvación tan grande que Dios nos ha dado? ¿Tú cómo estás valorando esta salvación tan grande que nos ha dado Dios? Estamos viendo de lo que nos ha librado. Estamos conscientes de lo que nos ha librado el Señor. Estamos conscientes del costo que tuvo esa salvación, que el justo pagara por los injustos, por los pecadores. Estamos conscientes de lo que nos ha librado, de este gran regalo que Dios nos ha dado. Estamos valorando, hermano, hermana, estamos valorando esta salvación tan grande. Dice Hebreos 2:1, por tanto, os es necesario que con más diligencia, hermano, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. Hermano, yo entiendo que el tiempo, a veces las circunstancias, a veces las cosas que vivimos, las aflicciones, los dolores, puede llegar desánimo a nuestra vida, pueda llegar cansancio, pueda llegar dolor, tu fe empiece a menguar, tu fe empiece a caer, tu fe se empiece a tambalear. Por eso también nos bendice estos mensajes, porque recordamos ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor y recordamos de dónde nos libró, recordamos de lo que nos libró, y también recordamos y tenemos presente las promesas que Dios ha hecho. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No menospreciemos la palabra de Dios. No llegues a ese punto de confort, de no poner atención, de que, bueno, el pastor, ¿no? Bueno, el hermano. Es la palabra de Dios. Tenemos que poner atención y diligencia, no sea que nos deslicemos. Y ayer estábamos platicando con nuestro pastor, no sea que naufraguemos de la fe, porque puede ocurrir que nos deslicemos, que poco a poco nos vayamos endureciendo, que nuestro corazón se vaya endureciendo, que ya no seamos tan sensibles al pecado, que dejemos a un lado la comunión con los hermanos, que dejemos a un lado, y haciendo poca cosa, la comunión, la congregación con los santos, que estemos despreciando y menospreciando las reuniones de oración, que estemos menospreciando la reunión dominical, que estemos despreciando la palabra de Dios, y nos hacemos cada vez insensibles al pecado, y tenemos un enemigo de nuestras almas que viene para destruirnos, que está atento a nosotros. Seamos diligentes, no sea que nos deslicemos. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos, amados míos, estad firmes y constantes. ¿Te das cuenta? Tenemos que tener una constancia y una firmeza ¿en qué? En nuestra fe. Firmes y constantes en nuestra fe. Y fíjate lo que después dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo, estar firmes y constantes en nuestra fe, no solamente como propósito de año nuevo, no solamente porque te lo propongas no. Firme y constante en tu fe. Pero lo que añade aquí, creciendo en la obra del Señor, y dice siempre. Es necesario, hermano, que nosotros también examinemos nuestra vida espiritual.
Es necesario que nosotros reflexionemos y examinemos si estamos creciendo o no, o nos hemos quedado chaparros espiritualmente. Es necesario ver si sí estamos creciendo realmente. Y es necesario ver si estamos creciendo en la obra de Dios. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro servicio a Dios? ¿Qué tanto ha crecido? ¿Qué tantos compromisos has empezado a tomar? Lo que decía al principio, ¿cuáles son tus compromisos para con Dios? ¿Estás creciendo en su obra? ¿Estás colaborando? Porque no es solamente responsabilidad del pastor, hermanos. Es responsabilidad de todos nosotros participar de la obra de Dios y estar creciendo siempre. Es responsabilidad también nuestra. Jesús también murió por ti, no solo por el pastor, no solo por los dirigentes. Es responsabilidad tuya esa salvación. Y el crecimiento también. Claro, el crecimiento lo da Dios, pero depende mucho de cuánta comunión, cuánto contacto, qué relación tan estrecha tengas con Dios. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca va a ser en vano. Las obras y el servicio que prestemos a nuestro Dios. ¿Por qué no es en vano? Porque somos instrumentos en sus manos. Sí, ciertamente siervos inútiles. Pero es la iglesia. Es la institución que Dios ha elegido para dar a conocer, para proclamar su evangelio a las personas, a los perdidos, a esos muertos espirituales. Te invito a que examines tu vida, te invito a que reflexiones, te invito a que estés meditando acerca de tus propósitos, tus metas, tus deseos, a que reflexiones acerca de este tema. ¿Has sido resucitado espiritualmente? Y también que estés consciente que algún día los que no se arrepientan y crean en Jesús, aunque mueran físicamente, Dios los va a resucitar para enfrentar el juicio. Quiero que se quede en tu corazón estas palabras que ya lo dijimos. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. De veras espero y deseo que ese sea el anhelo de tu corazón. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia que has tenido hasta este día. Gracias por tu amor. Señor, gracias porque hasta este momento has tenido misericordia, compasión de nosotros. Y hasta este momento tú puedes y das vida a los muertos espirituales. Gracias porque nos las has dado a nosotros. Gracias por esta vida nueva. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Padre, te pedimos que estas verdades que escuchamos, que leímos, Señor, estén en nuestro corazón. Que tus promesas, Señor, nos animen. Que cree en nuestro corazón convicciones estas promesas, Señor, de algún día, Señor, estar en tu presencia y escuchar esas palabras: benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros. Padre, también te pido que esta palabra, Señor, obre en los corazones de los que todavía no tienen esa vida espiritual. Padre, que como dice tu palabra, tu Espíritu Santo los convenza de juicio, de pecado, Señor, de justicia. Te rogamos, tengas aún más misericordia, Señor, que les brille, Señor, y a nosotros. Ayúdanos, fortalécenos para seguir creciendo, Señor, en tu obra. Gracias por cada uno de los que pudieron reunirse, Señor, y de los que pueden escuchar.
y ver este mensaje, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, y sobre todo que te podamos dar gloria y honra a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.